Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy va a estar con nosotros el jefe de migraciones, así es que hay mucho, como ustedes imaginarán, que conversar con él sobre las famosas impresoras o no. ¿Está rigiendo ya este famoso convenio con Bolivia de reconducción? Hay tanto que conversar, voto extranjero y otros temas. Así es que comenzamos porque hoy día también parte la semana política y Felipe Kast va a estar en Tolerancia Cero después de este noticiero que comienza con estos titulares. Duro revés para Luis Hermosilla. Hoy la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decretó de manera unánime el regreso a prisión preventiva para el imputado en el caso Audio. El penalista alcanzó a estar 11 días con arresto domiciliario total, luego de que el 20 de marzo se ordenase su salida de Capitán Llaver. Cumbre de candidatos presidenciales en la Confederación del Comercio Detallista. A esta hora, la organización realiza su Congreso Nacional, donde asisten Evelyn Matei, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Carolina Toá, Alberto Undurraga y Jimena Rincón. El gremio busca conocer los lineamientos de los abanderados respecto a las micro, pequeñas y medianas empresas. La ministra vocera subrogante, Aysén Echeverry, insistió en que la discusión de un nuevo proceso constituyente está totalmente cerrada para el gobierno. Esto luego de que el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, afirmara que una nueva constitución es una reforma política pendiente que habría que agendar con urgencia. Y en temas internacionales, Marine Le Pen cuestionó su inhabilitación por 5 años y aseguró que es una decisión política para evitar una candidatura a las elecciones presidenciales. La líder del partido de ultraderecha francesa, Agrupación Nacional, fue declarada culpable de malversación de fondos europeos. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, ya se los anunciamos, ¿no? Los distintos candidatos presidenciales participaron en una cumbre organizada por la Confederación del Comercio Detallista y Turismo en Chile en el marco de la versión número 26 del Congreso Nacional. De ello fue testigo quien ven en pantalla nuestra compañera Colomba Aijos. Asistió a este evento, tiene todos los detalles. Colomba, te escuchamos. Muy buenas noches, Mónica. Así es, podríamos decir que es el primer cara a cara de estos precandidatos y candidatos presidenciales, como tú lo decías, en el Congreso Nacional, organizado por la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile. Se esperaba que de hecho se pudieran presentar diferentes propuestas para aliviar la carga de las pequeñas y medianas empresas, pero lo cierto es que todos los discursos de los precandidatos y candidatos presidenciales se alineó en materia de seguridad. Decían que la seguridad es fundamental para luego también poder hablar del desarrollo económico que pueden aportar estas pequeñas y medianas empresas. ¿Qué candidatos asistieron? Tú lo decías: Jimena Rincón, Carolina Toá, Alberto Undurraga, José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Evelyn Matei. Pudimos confirmar que el diputado y candidato presidencial de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, no recibió una invitación, al igual que el diputado del Partido Liberal y precandidato presidencial, Vlado Mirosevic, quien se encuentra en la región de Arica durante esta jornada. Hubo críticas cruzadas por parte específicamente de los candidatos de oposición hacia la gestión de este gobierno y también hacia la gestión que tuvo Carolina Toá como ministra del Interior. Vamos a pasar a revisar parte de esas declaraciones que provinieron en gran mayoría por parte del candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y por cierto también vamos a pasar a revisar qué respuesta tuvo para dar la aspirante a la moneda del PPD, Carolina Toá. Yo la verdad es que a la candidata Toá me habría gustado verla como ministra del Interior los últimos 3 años y verla hacer las cosas que prometió que va a hacer cuando sea presidente. Eso me gustaría realmente haber visto a esa candidata siendo ministra del Interior, pero parece que no la vimos. Me encantaría que hubiera un proceso de fast check en todas las propuestas presidenciales. Es más, nosotros ya propusimos que hubiera una auditoría a los programas de gobierno para ver si son factibles desde el punto de vista económico y sostenibles desde el punto de vista fiscal. Creo que es muy importante que las campañas no se traten de prometer cosas que no tienen fundamento o de dar datos que no son precisos o de señalar como fórmulas mágicas cosas que en ninguna parte han funcionado. Entonces, mientras más fact-check, mejor.
Claro, porque era un fast check en materia de seguridad de las declaraciones de Carolina Toá, lo que solicitó, haciendo su salida de esta conferencia, el diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien finalmente apuntaba a una mala gestión por parte de la exministra del Interior, Carolina Toá. Lo que también tomó lugar durante esta jornada fueron las declaraciones que ayer emitió también el diputado Johannes Kaiser sobre un eventual apoyo a la candidatura de Evelyn Matei, si es que ella se convierte en la única candidata de la oposición en pasar a segunda vuelta. Habían ciertas condiciones que había establecido el diputado Kaiser para eventualmente apoyar la candidatura de Carolina Toá, mientras que desde el Partido Republicano no solicitan condiciones, sino conversaciones institucionales que se deben dar a fin de año cuando se realicen estas elecciones presidenciales. Vamos a pasar a revisar cuáles son los requisitos que solicita el diputado y candidato presidencial Johannes Kaiser para eventualmente apoyar a Evelyn Matei y también cuáles fueron las declaraciones que hubo sobre esta materia desde el Partido Republicano. Bueno, evidentemente que tendría que cumplir con una serie de requisitos o de elementos que nosotros estamos solicitando en nuestro propio proyecto político. El cierre de fronteras es un intransable. El endurecer la mano en materia de seguridad es un intransable. El no subir impuestos es un intransable. El ponerle de nuevo el bozal al Servicio de Impuestos Internos, que se está comportando como una banda de bandidos y forajidos, es un intransable. Hay cosas que efectivamente podríamos demandar, pero le voy a decir una cosa. Vamos a ser nosotros los que vamos a pasar la segunda vuelta, así que la verdad es que no me doy mucho tiempo tampoco para considerar todas las garantías que solicitaría en un caso distinto. Nosotros hemos dado pruebas de que nos interesa cambiar la dirección del actual gobierno y que de no pasar a segunda vuelta yo apoyaría a cualquier candidato de oposición que tuviera que enfrentar a algún candidato de continuidad del actual gobierno, sea la exministra Toá o sea alguna ministra que hoy día está en ejercicio recorriendo el país con los recursos de todos los chilenos haciendo campaña o quien sea. Estamos convencidos de que yo voy a pasar a la segunda vuelta y espero contar con el apoyo de cualquier otro candidato a oposición al actual gobierno para lograr un triunfo importante, no solamente en la presidencial, sino también en la parlamentaria, y en eso también se ha avanzado. Bueno, si bien la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, no tuvo declaraciones en respuesta de estos requisitos que solicita el candidato presidencial Johannes Kaiser para eventualmente apoyar su candidatura si es que pasa a segunda vuelta, sí hubo declaraciones por parte de la candidata presidencial de Chile Vamos respecto a la incertidumbre que hay en el sector para realizar primarias amplias. Sabemos que el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario le han dado un portazo a esa opción, por lo menos para competir con Chile Vamos. Y es por eso que también está el cuestionamiento de si es que se realizarán primarias acotadas, por ejemplo, con la precandidata ya proclamada de Demócratas, la senadora Jimena Rincón, y también el exalcalde de la Florida, Rodolfo Carter. Vamos a ver en qué están esas conversaciones que nos comenta Evelyn Matei. La verdad es que eso es algo que está en conversaciones, finalmente lo van a ver en los partidos. Yo he dicho muchas veces que no tengo problema ninguno en competir. ¿Ya invitaron a Rodolfo a una primaria? ¿Ya invitaron a Rodolfo Carter a una primaria? Es que todavía no está decidido si es que va a haber primaria. ¿Te le gustaría que lo inviten? Bueno, sí que hay, naturalmente. Bueno, todavía no está definido entonces si es que habrán primarias en la oposición, lo decía la candidata Evelyn Matei, todo esto a un mes de la inscripción justamente de los candidatos que eventualmente participarán en las primarias presidenciales que se van a realizar a finales de junio de este año. Te agradecemos por supuesto a Colomba Eijols y seguimos porque ya vamos a ir viendo cada vez más encuentros de estos entre los candidatos que ya instalados con sus plataformas y sus puntos de vista. Vamos a ir viendo sus encuentros y sus diferencias también en distintas materias. Muchas gracias. Nos vemos, Mónica. Buenas noches. Nos vamos a la pausa en CNN Prime y al regreso vamos a estar, por supuesto, entre otros temas, con el director de Migraciones abordando diversas materias. Pausa y regresamos. La fuerte caída de la producción industrial, especialmente de la minería, llevó a expertos del mercado a anticipar que el IMASEC de febrero mostraría una contracción. El apagón eléctrico nacional es el factor más relevante detrás de la cifra que va a publicar el Banco Central mañana,
tal como lo explica Fernanda Moya. Luego de un enero marcado fuertemente por el turismo y el aumento en el consumo, las proyecciones en torno al IMASEC del segundo mes del año generan advertencias. Hay que advertir que cuando veamos las cifras de febrero va a haber un contraste importante. Un mega corte de luz de más de 8 horas desde Arica hasta Los Lagos, sumado al día hábil menos, considerando que el 2024 fue año bisiesto, contribuyen a moderar bastante las expectativas de febrero. De hecho, de forma inédita, la producción eléctrica de ese mes bajó 4,9%. Por lo tanto, se van a estar combinando esos dos fenómenos para incidir en un crecimiento que probablemente va a ser moderado en este febrero. Pero crecimiento, no estamos pensando en contracción. Podría ser contracción, eso lo vamos a conocer el día martes, porque se están combinando aquí dos efectos que van a incidir, pero son cosas muy específicas, muy puntuales, que no cambian nuestra perspectiva para el año en su conjunto. Este lunes se conocieron los resultados por sector de febrero. La producción industrial descendió 3,6%, la mayor caída en casi 2 años y que estuvo marcada por una disminución de casi 7% de la minería. Se estima que hubo 23.000 toneladas menos en la producción de cobre que un año antes. Frente a estas cifras iniciales del año, hay que tener cautela, por cuanto los planes de producción de las compañías mineras indican que en el presente año se alcanzarían 5,7 millones de toneladas de cobre. Esto es 200.000 toneladas más que en el año 2024. Sin embargo, un elemento que ha incidido al alza y que ha sorprendido por su resiliencia fue el comercio, que experimentó un aumento de casi 3%. Específicamente hubo alzas en segmento mayorista y el retail, pero con caídas en ventas de autos y motos. En este sentido, lo que vemos es que el comercio, pese a estos shocks negativos, se mantiene con un crecimiento interanual y esto nos podría presentar una tendencia al alza en este componente del PIB, que efectivamente es una buena noticia. Las cifras apuntaban a que esto debería haber sido mucho peor. Los servicios en general muestran buenos resultados, el comercio, y cuando uno entra un poco al detalle ve que el elemento que puede haber ayudado aquí es el turismo, muy influenciado a lo mejor por la masiva llegada de argentinos que vienen principalmente a Chile por un problema de las monedas, en el fondo, que para ellos es tremendamente barato todo lo que es adquirir artículos acá en Chile, en cambio en Argentina se ha encarecido mucho producto de la política cambiaria. ¿Qué se espera del IMASEC de febrero? Varios equipos de estudios ven una caída. Clapes UC anticipa una baja de 0,2% anual. Copeuch 0,3%. Y en el Observatorio de Contexto Económico de la Diego Portales hablan incluso de una contracción de un 0,4%. Por si no estaban enterados, este lunes, es decir, hoy partió una nueva versión del Black Sale, un evento del e-commerce que promete buenos precios, no solo en artículos como tecnología, también zapatillas, alimentos e inmobiliarias. María Luisa Carrión con el informe. No es primera vez que se suman a una iniciativa como esta y siempre aprovechan los eventos online para tener buenos descuentos que alivien el bolsillo en productos básicos para todo padre. Si le faltó la lonchera, la botella de agua o está esperando un bebé, acá le dejamos un dato. Podemos encontrar descuentos hasta un 65% descuento. En general, la gente aprovecha mucho de estas fechas para comprar coches, sillas de auto, cunas, que son cosas más caras que en verdad vale la pena. Artículos más que necesarios y que podrían significar por estos días un ahorro para su bolsillo. Acá, otra alternativa. Con las temperaturas bajando, podría ser una opción comprar algo para calefaccionar su hogar, porque al menos en la región metropolitana la mínima estuvo por debajo de los 7 grados este lunes. No estamos con mucha oferta de hasta 60% de descuento en todas las categorías. Pero hemos puesto un foco especial en el inicio de la calefacción. De la temporada de invierno ya vimos que partieron las lluvias, hoy día ya estaba más frío, así que tenemos mucha oferta en distintos tipos de calefacción, pellet, eléctrica, parafina, gas, y además de todos los tickets, desde 10.000 pesos para arriba, para que toda la gente pueda encontrar lo que necesite. 2 ejemplos de lo que podría encontrar en esta nueva versión del Black Sale, que comenzó este lunes y se extenderá hasta el domingo 6 de abril. Más de 100 marcas están participando en este nuevo evento del e-commerce que promete buenos precios y gran variedad de productos. Las empresas más importantes, por lejos obviamente, son las empresas de consumo masivo,
pero hoy en día de las cosas más importantes dentro de las más de 100 empresas que tenemos están las inmobiliarias, obviamente muchas automotrices, estamos súper interesados en la parte de salud, belleza y por supuesto la parte de supermercado. Eso es súper importante para lo que está pasando en Black Friday y en Black Sale, digamos, que justamente son estos dos eventos que organizamos en el año. Así que atención, porque puede ser una buena opción hacer la compra del supermercado por estos canales. También hay tiendas de mascotas, de dermo, cosmética, tecnología, ropa, en fin, desde lo más clásico hasta emprendedores que se sumaron a este Black Sale 2025 con sus mejores ofertas. Como en todos los eventos y diariamente lo que nosotros llevamos realizando tracking, es vestuario y calzado en la categoría que más tiene cantidad y calidad de descuento. En nuestro sitio web canasta.cl está diseñado para encontrar muy fácilmente las ofertas y todos los productos que bajan de precio. Son claves para dinamizar el comercio en aquellos meses más lentos, para reducir inventario y responder también a un consumidor más digital y planificado. Ahora se trata no solo de eventos en el canal online, sino que también de una activación importante en las tiendas físicas que se suman a estos descuentos y promociones. En esto último dependerá de cada marca si es que replica las ofertas a su tienda física. En lo que hay que poner atención es en no caer en estafas de quienes aprovechan estos eventos para cometer delitos. La primera recomendación es siempre verificar el link o la dirección URL de la página a la cual están accediendo y de la tienda a la cual quieren comprar, que a su vez debe estar inscrita en el sitio web oficial del evento, que es blacksale.cl. En segundo lugar, al momento de realizar el pago, siempre elegir métodos conocidos y plataformas reguladas. Además, si la oferta le genera sospecha, puede buscar si la tienda ha tenido reclamos en el pasado por si quiere desistir de su compra. Por otro lado, la Policía de Investigaciones recomienda realizar la denuncia si ha caído en una estafa para así seguirle la pista al delito. Tercera versión del Black Sale que promete gran variedad y sobre todo buenos precios que podrían ayudarlo a reducir los costos de algún producto que ande buscando. Bueno, como una decisión política calificó la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, su inhabilitación por 5 años para ejercer cargos públicos. La líder de la agrupación nacional fue declarada culpable de malversación de fondos, lo que hasta ahora la dejaría fuera de la carrera presidencial. Darío Rifo nos cuenta más. Así era recibida hace casi un año Marine Le Pen, líder del principal partido de extrema derecha en Francia, tras conseguir los mejores resultados legislativos en la historia de la agrupación. Pero este lunes el escenario cambió. Le Pen fue declarada culpable de malversación de fondos, inhabilitándola para ejercer cargos públicos por 5 años. Lo que la jueza dice es: voy a inhabilitarte de inmediato y lo hago precisamente para impedir que seas elegida presidenta. Si eso no es una decisión política, no sé lo que es. Millones de franceses están indignados hasta límites inimaginables al ver que en Francia, el país de los derechos humanos, los jueces han implementado prácticas que creíamos reservadas para regímenes autoritarios. Le Pen ejerció como eurodiputada entre 2004 y 2017 y se le acusa de desempeñar un papel central en la desviación de más de 4 millones de dólares entregados por el Parlamento Europeo. Estos debían ir destinados a contratar asesores legislativos, pero finalmente habrían sido usados en personal que trabajó para la agrupación nacional, su domicilio político. Hubo una negación sistemática de lo ocurrido durante esos años. Tengo la impresión, es más, estoy convencido de que el tribunal tuvo en cuenta esta postura de negación, diciendo, bueno, dado que usted está en total negación, yo, el Tribunal de París, creo que existe riesgo de reincidencia y por lo tanto estoy aplicando la ejecución provisional con la pena adicional de inelegibilidad. La condena incluye 4 años de prisión, 2 de ellos en libertad portando un brazalete, además de una multa de $100.000. 24 miembros del partido, incluyendo 9 ex eurodiputados, fueron declarados culpables. Desde la agrupación nacional temen que el resultado de la apelación no llegue a tiempo para que Le Pen sea candidata en 2027. A pesar de su apelación, Marine Le Pen no puede pedir a ninguna institución, a ningún tribunal que suspenda esta ejecución provisional. Eso es lo que realmente duele, ahí es donde radica el verdadero problema. Pero imagino que si lo hiciera la criticaríamos por intentar defenderse de nuevo. Vamos a temas judiciales. La primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó
el arresto domiciliario total del abogado Luis Hermosilla y decretó su retorno a prisión preventiva. Entre los argumentos del tribunal está el peligro que constituye el imputado para la seguridad de la sociedad y la gravedad de los eventuales delitos cometidos. Los detalles con Macarena Román. 11 días alcanzó a estar en arresto domiciliario total el polémico abogado Luis Hermosilla, imputado por los casos Audio y Facto. La primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la decisión de la magistrada del cuarto juzgado de garantía, Andrea Díaz Muñoz, ordenando el regreso a prisión preventiva. Se revoca la resolución apelada de 20 de marzo de 2025 dictada por el cuarto juez de garantía de Santiago, que dejó sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva decretada al efecto del imputado Luis Edgardo Hermosilla Osorio. Ha dañado severamente la legitimidad de diferentes organismos públicos. Ese fue parte de los argumentos planteados por el Tribunal de Alzada para revocar el arresto domiciliario total. También se consideró la gravedad de los delitos imputados por el Ministerio Público, como por ejemplo el soborno. Lo que señaló es que es un peligro para la seguridad de la sociedad. Y en este caso, por los parámetros que hemos conocido que se entiende por peligro para la seguridad de la sociedad, que es la gravedad de la pena asignada al delito, los bienes jurídicos protegidos, el orden público económico, la fe pública y, por supuesto, en este caso, de ser condenado, arriesga una pena efectiva. Los hermanos Hermosilla son aparentemente conscientes de la gravedad del asunto. El 20 de marzo, cuando Luis salió de prisión preventiva, ya pedía calma ante la apelación de la Fiscalía. Indudablemente me parece que el Ministerio Público va a apelar y si ejercen ese recurso, lo que tenemos que esperar es lo que decida la Corte de Apelaciones. Es una causa difícil. Y vamos a seguir ejerciendo nuestros derechos y vamos a probablemente ejercer algún recurso contra esta resolución, pero vamos a seguir planteando nuestra posición, que además nos parece que es una posición que no es la posición solo de él, sino que es de muchas personas que de repente sienten vulnerados sus derechos por el sistema de justicia. Y eso es justamente lo que dice otro involucrado en el caso Audio, el ministro del Tribunal Constitucional Héctor Meri, quien fue allanado la semana pasada por orden de la Fiscalía de O'Higgins y a quien se le requisó un celular. La diligencia se hizo bajo una supuesta calidad de imputado, sin embargo el ente persecutor lo tenía catalogado solo como testigo. Para que un testigo pueda ser allanado, incautado, se deben cumplir requisitos que tienen que ver con que haya antecedentes que permitan sostener fundadamente que la diligencia puede verse frustrada por avisárselo antes o por no pedírselo antes, digamos, pedírselo desde la perspectiva de ir a su casa y decirle, señor, ¿sabe que existe una investigación en la que usted tiene calidad de testigo? Le queremos pedir esto. En este caso, eso no ocurrió. Por eso, la defensa del ministro Héctor Meri confía en que la Corte de Apelaciones acoja el recurso de amparo y que la incautación sea declarada como ilegal. Además, insisten en que su representado no cometió ninguna irregularidad junto a Luis Hermosilla. Volvemos para conversar con Luis Taller, que es el director del Servicio Nacional de Migraciones y que siempre ha estado cada cierto rato en alguna polémica. Hoy día queremos despejar alguna, director, y además conversar para entender un poco más de este protocolo firmado con Bolivia. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mónica, a ti por la invitación. A ver, quisiera primero preguntarle en qué consiste a grosso modo, porque Bolivia recibía en reconducciones a los bolivianos que ingresaban irregularmente a Chile, no así con los extranjeros de otros países. Entonces, quiero preguntarle en concreto cuándo se firma y cuándo tenía que comenzar a regir este protocolo. Efectivamente, Mónica, lo que ha ocurrido en los últimos meses y lo que se puso en marcha el viernes pasado es este acuerdo al cual hemos llegado con Bolivia que permite que cualquier persona de un tercer país que intente ingresar a Chile por paso irregular en la frontera con Bolivia o que incluso sea detectada dentro de los 10 kilómetros de la zona fronteriza pueda ser retornada
a Bolivia por nuestra policía. Eso hasta ahora no era posible porque no existía este acuerdo. Y se negaba a Bolivia cuando ustedes Efectivamente, porque evidentemente que la gestión de la frontera, como ocurre con Perú, con Argentina y ahora con Bolivia, es un espacio de colaboración con nuestros países vecinos. Entonces se firmó en diciembre. Se firmó el acuerdo, ¿ya? Se firmó el 20 de diciembre del año 2024. Ya, tenía que empezar a regir, después le voy a preguntar más detalles de este acuerdo, tenía que empezar a regir en 60 días, es decir, 20 de enero, 20 de febrero. No empezó a regir, sino que hasta recién el viernes. Desde el viernes ya está funcionando. Según usted nos informa, nos comunica. ¿Qué pasó? Porque está todo el tema cuando usted va al Congreso y cuenta que algo tan práctico como que faltaban unas impresoras, por ejemplo. Mire, Mónica, el acuerdo que se firma el 20 de diciembre, nosotros con Bolivia nos autoimpusimos un plazo. ¿ya? El plazo de 60 días fue una propuesta que nosotros efectivamente realizamos a Bolivia, que es una propuesta ciertamente ambiciosa, ¿ya? De implementación de este acuerdo, que no solo tiene el tema de reconducciones, tiene otros temas también. Entonces nosotros nos propusimos realizar eso. Y junto con ese plazo nosotros propusimos también formular un protocolo que establezca objetivamente cuáles son las condiciones para reconducir a una persona para que no puedan ser rechazadas. ¿Por qué no se pudo en 60 días empezar a funcionar? En los 60 días que van de diciembre al fin de febrero, lo que hicimos fue negociar con Bolivia el protocolo. Piense usted, Mónica, que con Bolivia hoy día no existen relaciones diplomáticas formales. Piense también que este acuerdo, ¿ya? que es muy beneficioso para Chile, no lo es necesariamente por sí mismo para Bolivia. Entonces es una negociación muy compleja donde tenemos que definir un estándar adecuado para que nuestras policías, la policía boliviana, el ejército, carabineros, aduanas, en fin, todas las instituciones, que son más de 10, estén efectivamente Lo entiendo plenamente, coordinadas. pero quiero ir a lo concreto que usted sabe que generó esta polémica. ¿Qué faltaba? Aparte de impresoras, ¿qué más faltaba que retrasó la cosa práctica? Sí, es que yo diría que más que un retraso hubo una meta ambiciosa que ya está cumplida. Como sea, pero porque ya, entonces le lo pregunto de otra forma. ¿Por qué no había impresora? Mónica, no tiene que ver con tiene que ver con que nosotros, cuando implementamos el protocolo, tenemos que mover a 10 instituciones. Ya. O sea, no es fácil, no es de un día a otro. Estamos hablando del ejército, carabineros, fuerzas armadas, la policía boliviana, migraciones, aduanas, en fin. Entonces, está la fiscalía. En el caso de que haya delitos, evidentemente... Director, entonces, le entiendo todo eso, pero lo que le quiero preguntar es, ¿qué pasó con las famosas impresoras que no había y que fue una de las razones que usted le dio a los parlamentarios? ¿Por qué no había impresoras? Como le digo, hay un elemento que es de coordinación institucional, que es fundamental, que ya está totalmente en marcha. Y hay aspectos logísticos que evidentemente hubo que poner en marcha. Yo en la presentación que hice en la Comisión de Seguridad de la Cámara, expuse más de una hora. Expuse más de una hora donde expuse detalladamente todos los aspectos del protocolo, del acuerdo de tarjeta vecinal, y finalmente se toma una cuña que yo creo que finalmente terminó banalizando un acuerdo y un proceso que es fundamental para la política migratoria de nuestro país y para mejorar el control de nuestras fronteras. Así que yo, más allá del detalle, lo que me interesaría destacar es que hoy día Chile está más preparado. Si le vamos a preguntar por ese protocolo, si es importante, solo quería entender de quién era la responsabilidad que estuvieran las famosas impresoras y por qué no estuvieron. Quiero entender eso. Los aspectos logísticos tienen que ver con una coordinación interinstitucional. Pero no era responsabilidad de ustedes. El Servicio Nacional de Migraciones es parte de las instituciones, que tiene que echar adelante ciertamente este proceso. No depende de nosotros materialmente como servicio. Por eso digo, o sea, no es que ustedes tenían que llevar las impresoras hasta los pasos fronterizos. Más allá del detalle es que a la gente le interesa, pues esto fue una polémica, entonces por eso quiero despejarlo para poder seguir avanzando. Fue una polémica que nos desvía de lo central, Mónica. No, pero no nos va a desviar mientras no me responda y pueda pasar a lo central. Pues. Es que lo central es el acuerdo. Ya está lo central es el acuerdo. Por eso, pero queremos entender este punto. Estamos reconduciendo personas que ingresan de terceros países desde Bolivia. Y el protocolo se enojaron los diputados. Usted sabe que se molestaron mucho porque encontraron que palabras de los propios diputados, que era una burla decirles que no había impresoras, que cómo no había impresoras. Lo que pasa, Mónica, es que en este tema, y todos lo sabemos, hay también mucha utilización política de algunos aspectos, y yo lamento que se busque banalizar un proceso que para el país es importante. Entonces, quedarnos en un detalle y no ver es que no es el detalle avance, si es que impidió o retrasó la puesta en marcha. Es que no es así. Bueno, eso es interesante. No es así, usted dice porque que no es por eso. Hay un proceso, yo le estoy explicando cómo es el proceso de implementación de este acuerdo. Son más de 10 instituciones
en Chile y Bolivia. Entonces, si entiendo bien, no fue la falta de impresoras lo que hizo que tomara más tiempo, sino toda la coordinación. Efectivamente hay un proceso de coordinación interinstitucional muy importante. Hay que mover, como le digo, ejército, policía, investigaciones, hay que informar a la fiscalía, al tribunal, a los tribunales de familia. Hay que ponerse de acuerdo con Bolivia. Por eso, para poder ir al tema del acuerdo, director, entonces, fue todo eso lo que hizo que requiriera más tiempo y no puntualmente lo de las famosas impresoras. Lo que más nos tomó tiempo fue la negociación del protocolo de reconducción con Bolivia, donde nos tomamos los 60 días que nos habíamos puesto para la implementación. Y eso diría yo que fue el proceso más largo de toda esta negociación. Entonces, y luego en el proceso de implementación... Para pasar a otras cosas, director, porque es bien fome el tema de la impresora, si no lo aclaramos y lo espejamos para poder preguntarle cómo funciona este protocolo, que parece súper relevante. Entonces, es la coordinación con varias instituciones y la negociación con Bolivia lo que hizo que requiriera más tiempo. Es el conjunto de todos esos elementos de coordinación institucional, aspectos logísticos, claro, y evidentemente la negociación con Bolivia, efectivamente. Ya, ok, quedando claro eso. Llega alguien que entra a Chile, ¿ya? Y regularmente estamos hablando desde Bolivia, sea de cualquier país que sea, se le devuelve y antes entiendo que se tiene que probar con fotografía y después se entrega para que nos explique un poco cómo es el proceso. Sí, mire, el protocolo establece que si una persona es detectada ingresando irregularmente a nuestro país, el ejército, en nuestro caso, que es quien tiene, digamos, el control de las fronteras, de los pasos no habilitados, la detiene, le toma una fotografía a esa persona georreferenciada y esa fotografía se adjunta a un acta que hoy día opera. Hay un acta de control migratorio que se le entrega a Bolivia con la persona reconducida y hoy, a partir de la semana pasada, está en marcha este proceso que hace de nuestra frontera una frontera más segura y mejor controlada, ciertamente. Desde hoy ya está funcionando. Está en marcha desde la semana pasada, estuvo en Colchane. Desde el viernes fue como una especie de marcha blanca primero. El viernes se inicia el proceso de reconducción, efectivamente. ¿Ya reconducidos? Cualquier persona que desde el viernes hasta ahora ingrese o intente ingresar irregularmente por Bolivia ha sido y será reconducida. ¿Y ha pasado ya? Efectivamente, es un proceso que está en marcha. Ya hay efectivamente. ¿Hay alguna cifra de cuántos reconducidos hasta ahora más o menos? ¿Cuántos son por día? La evaluación del proceso de reconducción la vamos a informar en su momento. Es muy reciente, los días son no me puede adelantar el número. Lo que pasa es que si lo adelanto va a ser una evaluación parcial de un proceso que no queremos que se vuelva, insisto, a banalizar. Pero no estoy equivocada si entiendo que ya hay personas reconducidas de otros países que no sea Bolivia gracias a este protocolo. Hay personas reconducidas de terceros países por la frontera con Bolivia desde el viernes y es un proceso que... Cosa que no ocurría antes. Cosa que no ocurría antes, es un proceso que se negoció, que se implementó y que hoy, Mónica, tenemos que garantizar que perdure en el tiempo. Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta? Cuando hablamos de magnitud, para que ¿estamos hablando de decenas o centenas por día? Porque yo no sé la magnitud de cuánta gente entra por Bolivia de manera irregular. ¿Decenas o centenas? Sí, entre 2022, que es cuando, digamos, empieza a operar la reconducción de personas bolivianas hacia Bolivia y con Perú y Argentina, hasta la fecha se han reconducido en torno a 14.000 personas. 14.000 personas. 14.000 personas. ¿En cuántos años, perdón? En los 3 años que van de 22, 23, 24. 4.500 por aproximadamente, eso es lo que se ha reconducido. ¿Pero ahora, son bolivianos? No necesariamente, con Perú se reconducen de terceros países. Me dijo, ¿entre qué países me dijo 14.000? Todos los países fronterizos, la mayor parte es por Perú y Bolivia, bolivianos, y hoy día la expectativa es que esta cifra evidentemente aumente y que los ingresos irregulares sigan bajando como han venido haciendo. Se lo pregunto de otra forma, ¿cuánta gente antes de este acuerdo ingresaba de otros países vía Bolivia al año? Para que entendamos la importancia del acuerdo. Sí, el acuerdo y que no podíamos reconducir porque no eran bolivianos. El acuerdo es muy significativo, va a permitir seguir reduciendo, como le digo, los ingresos irregulares, que en el caso de Bolivia, si uno ve los datos de la policía, en torno a las 10.000 o 11.000 personas no pudieron ser reconducidas en años anteriores. ¿Ya? ¿Pero en un año? Efectivamente, si los datos de ingresos regulares son públicos y nosotros los comunicamos. Ya, por eso, o sea, no es menor lo que se podría reconducir con este acuerdo. Como le digo, es un avance significativo de nuestro país y esperamos que perdure en el tiempo
para mejorar y seguir fortaleciendo el control de la frontera. Para ir a otros temas, yo misma puedo contar que hay además una tarjeta, una tarjeta vecinal fronteriza para la gente que se está moviendo todo el tiempo de un país a otro y que además se supone que va a haber una cooperación policial importante en la lucha contra el contrabando en las fronteras entre Bolivia y Chile. Eso también lo incluye este protocolo. Quiero llevarlo a otra materia de la cual se ha hablado menos, pero estamos en época de campaña, hemos escuchado distintas propuestas. Y yo quisiera preguntarle, antes de ir a aquello y a los temas de los derechos de los niños, que es bien relevante, quiero preguntarle, ¿cuántas se siguen haciendo expulsiones desde Chile y cuántas hay pendientes? ¿Siguen siendo más o menos 30.000 personas con orden de expulsión pendiente las que están en nuestro país? Sí, un poquito más. Nosotros ¿Cuánto está año, hoy día la cifra? Sí, son un poquito más de 30.000 los decretos de expulsión vigentes. El año 2024, administrativamente, expulsamos a 690 personas aproximadamente. Eso es más, para que tengamos una referencia temporal, que en los últimos 6 años. Vale decir, ¿que los últimos 6 años juntos o el promedio de cada uno de los últimos 6 años? Supera todos los años anteriores. O sea, el promedio de cada uno de los años era menos de 690 expulsiones administrativas. Vale decir, hemos aumentado. Judiciales van a la baja, lamentablemente, porque hay una reforma legal en el Congreso que la oposición no ha querido aprobar, que tiene que ver con la posibilidad de expulsar judicialmente a personas condenadas por tráfico de drogas. Hoy día las personas que están en nuestras cárceles, principalmente en el norte, por delitos de microtráfico, la mayor parte de ellas que tienen condenas bajas de menos de 5 años, no pueden ser expulsadas judicialmente porque la ley lo impide. El gobierno presentó un proyecto en el año 2022 que se aprobó en la Cámara, que hoy día está en la Comisión de Constitución y que no cuenta con todos los votos de la oposición para poder avanzar en una mejor capacidad para expulsar gente que está cumpliendo condena en nuestro país por tráfico. Condenas de penas más pequeñas, obviamente. Menos de 5 años y un día. Vale, usted dice, la oposición se ha opuesto a esto, entonces por eso no podemos hacer más expulsiones judiciales. Efectivamente, ese es el principal factor, porque las expulsiones administrativas van al alza y las judiciales van a la baja por este aspecto. Y hay un punto importante, Mónica, que la gente puede pensar que las personas condenadas por tráfico con estas penas ¿están efectivamente en la cárcel? No, porque muchas veces cumplen o en libertad vigilada o en alguna otra situación. Y para nosotros es fundamental que esto avance para poder tener más capacidad para expulsar judicialmente a personas. ¿Qué le parece que un candidato como Johannes Kaiser haya dicho que él va a lograr expulsar y que podría incluso llegar a expulsar 200.000 personas? Mire, durante su gobierno, su eventual gobierno. Sí, yo respecto de las propuestas que se hacen en el marco de la campaña, en el lugar que estoy yo, en el Servicio Nacional de Inmigraciones como director, le podría decir que no hay soluciones fáciles para problemas complejos. O sea, ninguna medida, por muy popular que sea en términos comunicacionales, va a resolver este problema por sí solo. La política migratoria y la política de frontera tiene que ser una política de Estado que busque objetivos que se hace necesariamente con los países de origen de las personas migrantes y de los países fronterizos, y por lo tanto soluciones para la galería, como se podría decir, yo diría que son más bien eso que soluciones efectivas para resolver los problemas. ¿Le parece una solución para la galería? La solución de expulsar, perdón, ¿cuál es? 200.000 exactamente. ¿Es posible? Solo le voy a dar un dato. A ver. ¿Ya? Solo le voy a dar un dato. Chile tiene una capacidad hoy día y en los últimos 10 años para expulsar administrativa y judicialmente de en torno a las 2.000 personas. 1.500 a 2.000 personas. Porque esos son los recursos que hay. Esos son los recursos que hay en la policía, esos son los recursos que hay materiales, en fin, el presupuesto, etcétera. Entonces, lo importante respecto de las expulsiones, Mónica, sería multiplicar por 100. Claro. Ahora, efectivamente. Pero, por ejemplo, digo yo, para ser abogado del diablo, ¿y si se aumentaran esos fondos? ¿Hay capacidad para, en un plazo de... ¿Hay algún país que lo haya hecho? ¿Es posible expulsar, proporcional a la población que tiene, evidentemente, ¿es posible expulsar a 200.000 personas en algunos años? Sí, no, en el caso de Chile eso es en el corto plazo inviable. O sea, ni siquiera si le ponemos todos los fondos. Ese volumen está fuera porque habría que aumentar la capacidad de las policías, habría que aumentar la capacidad de los consulados, habría que tener buenas relaciones con todos los países de origen de las personas migrantes, porque los expulsados van a sus países de origen. Entiendo. Por ejemplo, entonces, en Venezuela, ¿qué está pasando con las expulsiones de Venezuela? En el caso de Venezuela, las personas hoy día, al estar cortadas las relaciones, tenemos una dificultad que nos impide expulsar hoy día a personas hacia Venezuela. Entonces, hoy día, para entenderlo bien, hoy día no podemos expulsar personas hacia Venezuela. No, Mónica, porque para expulsar a una persona, el consulado de ese país, en Chile en este caso, tiene que certificar que esa persona es un nacional de ese país.
Yo no puedo llegar y mandar una persona simplemente a Venezuela si Venezuela no lo reconoce como tal. Tiene que reconocerlo como tal. O sea, entonces, sin consulado en Chile, esa propuesta, por ejemplo, es absolutamente inviable. Y hoy día, dado que no está funcionando y que no hay relaciones, entonces no podemos expulsar a nadie, aunque queramos a Venezuela, aunque tenga la orden judicial, no se puede. Hoy día tenemos esa dificultad y estamos explorando algunas alternativas para ver de qué manera podemos ¿Por dónde podría ser esa solución? Nosotros hemos iniciado las consultas a través de nuestra Cancillería para ver si que algún tercer país pudiese colaborar de alguna manera para casos puntuales de expulsiones hacia hacia puente Venezuela. un tercer país para la expulsión de venezolanos, un país que sí tenga relaciones con Venezuela. Por ahí podemos buscar una solución. Nosotros no nos vamos... ¿Colombia podría ser ese país? No vamos a descansar hasta buscar una solución. Es que yo entendía de mi reporteo que estaban explorando con Colombia la posibilidad de que fuera puente. Sí, desde nuestro punto de vista como servicio no nos importa el país, nos importa ¿Pero que es el país se que haga están la gestión. explorando? No necesariamente, estamos buscando distintas opciones, Mónica. Ya, pero ¿podría ser uno? Entre muchos otros que están en la región. Podría ser una posibilidad, digo, como es fronterizo más con Venezuela, por eso también lo pensaba. Quiero preguntarle otro de los temas que se ha debatido y quiero que usted nos explique qué dice la ley y luego qué le parece respecto de los niños migrantes. Usted cuando se dijo para ir a un jardín infantil, para ir a un colegio, para ir a una sala de cuna, muchas veces están copados, eso lo sabemos. Entonces, usted dijo que no le parecía que hubiera ningún orden de prelación o de prioridad basado en la nacionalidad. Quiero preguntarle, ¿qué dice hoy día la ley? Para un jardín infantil, para un colegio, para una sala de cuna, ¿tiene prioridad el niño chileno según la ley? La Constitución y la ley migratoria no establece una distinción por nacionalidad para el acceso a los jardines infantiles o los servicios públicos en general. Y esto tiene un fundamento, Mónica. Tiene un fundamento de que el Estado se hace cargo de la cobertura de niños y niñas independientes de su nacionalidad y se hace cargo del hecho de que es preferente que los niños estén escolarizados en un centro y no estén en la calle o en una situación de vulnerabilidad. Ese es el principio que está en nuestra Constitución, ese es el principio que está en nuestra ley y eso es lo que pensamos en el gobierno que debe prevalecer, que haya equidad, que la condición migratoria no sea una condición ciertamente de ventaja, mucho menos que la condición irregular sea una situación de ventaja y debemos trabajar en una cobertura que permita que los niños no estén en la calle, estén en los colegios o en los la jardines. postura del gobierno oficial es que niños migrantes y niños chilenos, y dentro de los migrantes, los que son hijos de papás en situación regular o irregular, no haya ninguna distinción ni para favorecer ni para perjudicar la prioridad en el acceso. Es lo que hemos defendido, lo que está en la ley y lo que aprobó el Congreso y respecto a la ley de migración vigente y lo que hemos planteado en las distintas comisiones legislativas. O sea, que el principio de la equidad y de la que el problema no sea que unos sí y otros no. El Estado no puede renunciar, Mónica, a su obligación de dar cobertura y de evitar que los niños estén en la calle. ¿Y los niños chilenos no deberían tener prioridad? Los niños chilenos, digamos, es que no es un problema de prioridad, es un problema de que tenemos que garantizar que ningún niño esté en la calle. Pero si ningún niño esté hay en la calle. 5 cupos para una sala cuna y hay 5 niños chilenos y 5 niños migrantes, ¿no tienen prioridad los 5 niños chilenos? No, normalmente la priorización se realiza sobre la base de condiciones socioeconómicas y de vulnerabilidad. Nos parece que ese es un criterio, y ese criterio que opera hoy día, y no es de nacionalidad, porque si no estaríamos como Estado renunciando a los compromisos, a la cobertura, a la cobertura que tenemos que tener. Tengo una duda, de las porque necesidades. Cuando uno entrevista a distintas autoridades políticos, parlamentarios, hay algunos que dicen que como el ser hijo de un migrante irregular agrega un factor de vulnerabilidad, a veces los hijos de migrantes irregulares tienen prioridad por sobre un niño chileno. ¿Es eso así? Hay una circular del año 2007, ¿ya? Que ha perdurado durante todos los gobiernos que han venido después de eso, que efectivamente establece que la condición irregular es un factor de vulnerabilidad. A nosotros nos parece que eso es un error. ¿Por qué? Porque desincentiva, primero, que ese niño se regularice. O sea, si yo, mi hijo, va a tener una vacante por estar irregular, voy a desincentivar que ese niño se regularice. Y genera además un incentivo, una resistencia y genera que otros niños
que tienen el mismo derecho a estar en la escuela, no pueden estar. Entonces, en los jardines, porque no operan. Eso es para los jardines. Para los jardines infantiles, efectivamente. ¿Y eso todavía está vigente? Es una circular que está vigente desde el año 2007. ¿Y de qué depende dejarla sin vigencia? Bueno, eso ya está fuera del ámbito de yo sé que no tiene nada que ver con ustedes, pero legalmente, ¿cómo se...? Sí, bueno, es una resolución administrativa. No requiere un cambio, perdón mi ignorancia, pero no requiere ningún cambio legal. Para cerrar, quiero preguntarle dos cosas. Lo primero, ¿qué le parece en este ámbito de la educación ya llevarlo un poco más allá? Y hay propuestas como la que hizo Rodolfo Carter, exalcalde, en Tolerancia Cero, que sostuvo que él creía que no debían los hijos de migrantes irregulares, no debían tener acceso a la educación porque mientras hubiera beneficios sociales se estaba fomentando la migración irregular. Ese tipo de propuestas, ¿qué le parecen? Y si usted cree que vamos a ver más agudizado ese tipo de propuestas en este año. Probablemente en año electoral se van a agudizar las propuestas que buscan de alguna manera seducir a un electorado que vive efectivamente conflictos y situaciones cotidianas muy complejas. Eso no podemos desconocerlo. O sea, no podemos desconocer que tenemos un problema y que se ve en los barrios, que se ve en los lugares, que se ve en los jardines, y de eso hay que hacerse cargo. Ahora, soluciones que pasen por la exclusión y porque niños estén en la calle y porque niños no se regularicen, es un problema que no resuelve, sino que no solo no resuelve el problema, sino que agrava el problema con otros adicionales. Hoy, si hay niños irregulares en nuestro país, en edad de jardín infantil, por ejemplo, en el servicio estamos obligados por ley a regularizar a esos niños. Entonces, no podemos tener incentivos para que esos niños no estén en situación irregular en nuestro país. Y excluirlos del sistema educativo tampoco parece una solución ¿Cómo empujar un poco también razonable. a veces a la delincuencia y todo, tenerlos en el fondo en la calle? Es mejor que estén en el colegio o que estén en un jardín infantil a que estén en una plaza o en una situación de extrema vulnerabilidad. Y quiero cerrar preguntándole por algo que tiene que ver con el voto extranjero, pero su opinión como ciudadano también. Sí. Usted está todo el tiempo conversando con migrantes. Normalmente en este país, la izquierda, la centroizquierda, y no solamente este país, en el mundo en general, siempre ha dicho que no se puede retroceder de derechos sociales y políticos ya adquiridos. Por otro lado, en general, más bien la derecha, ha sido renuente en este ámbito, ya en algún momento, en algunos países y también acá, planteado ciertas restricciones al voto extranjero. Resulta que con el tiempo, usted bien sabe, llegaron muchos venezolanos y el cálculo que se ha hecho hoy día es que votan más conservadoramente. Hoy día tenemos un gobierno, su gobierno, que pone una indicación para restringir solo las elecciones locales, el voto que hoy día tienen para todas las elecciones quienes llevan 5 años de residencia en nuestro país. Sin ningún problema legal estamos hablando, sin irregulares, además, regulares. ¿Qué le parece a usted? ¿Se puede la normativa internacional? ¿Qué le dicen a usted también los migrantes? Pues yo pienso en un migrante, por ejemplo, que lleve, no sé, 6 años en Chile y que ya, o 5, y justo votó, y que le dicen ahora no, para la próxima elección tú no puedes votar, solo las municipales, si es que se produjera el cambio legal. La norma que establece los 5 años de avecindamiento es de la Constitución de 1980, donde, comprenderá Mónica, el contexto migratorio era muy distinto, el contexto país era muy distinto, y esta es una discusión que el país no ha dado con la profundidad que se requiere, ¿ya? El gobierno ha puesto esto sobre la mesa, ha presentado una indicación, hemos mirado la experiencia comparada internacional que mayoritariamente, de manera abrumadora, establece el voto para los nacionales, ¿ya? Y para los extranjeros con 10 o 15 años de residencia en el país, solo para las locales. Entonces, a la luz de la realidad migratoria que está viviendo el país, del nuevo contexto, a la luz también de la necesidad de ir actualizando nuestra normativa, es que se ha planteado esta propuesta y el debate se está dando. Yo lo que creo, Mónica, es que efectivamente el voto es expresión de la pertenencia a una comunidad política. ¿Ya? Y cuando la comunidad política, cuando una persona está integrada en una sociedad y forma parte de ella, efectivamente participa de los intereses y de la conducción de esa sociedad. Me parece que extender el plazo a más años garantiza que las personas que participen en las elecciones, efectivamente, en las elecciones locales, efectivamente formen parte de la comunidad política, y aquellos que se nacionalicen también efectivamente es una garantía de alguna manera de que están. ¿No es quitarle un derecho adquirido? No necesariamente, o sea, Mónica. digo, porque usted le tendría que decir a algunos, para cerrar, porque se nos acabó el tiempo,
Tendría que decir algunos que pueden votar hoy día, ¿sabes qué? Para la próxima elección, tú ya no tienes ese derecho. Lo que pasa es que la participación política tiene que ver con la incidencia en la comunidad política y si uno ve, digamos, los intereses y las movilizaciones que hay respecto de muchas comunidades migrantes, hay muchas veces más preocupación por lo que ocurre en el país de origen que por el destino del propio país de Chile. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es ¿qué queremos como país? Si queremos que quienes participen estén involucrados efectivamente con los destinos de nuestro país o efectivamente es una participación más bien instrumental que va a vaciar de contenido ciertamente la participación, la democracia y finalmente el voto. Luis Taller, muchísimas gracias por venirnos a acompañar aquí a CNN Prime. Muchas gracias a ti, Mónica. Buenas noches. Buenas noches. Termina entonces CNN Prime, pero no se olviden, hoy día comienza la semana política con tolerancia cero, así es que nos reencontramos en un par de minutos. Lunes 31 de marzo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.